En agricultura es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar. Buenas noches, Radio Escuchas. Buenas noches, chilenos y chilenas, y bienvenidos a un nuevo capítulo de Chile Público. Chile Público, que hacemos con municipios por Chile.cl, noticias realmente descentralizadas, también la nueva app de Radio Agricultura. Luis Fraile en los controles, como es tradicional, indica las frecuencias de Radio Agricultura desde Copiapó hasta Punta Arenas, por ejemplo, en Osorno 91.1 en San Felipe, Los Andes, Calle Larga 102.3 en Copiapó, 101.3 aquí en Santiago de Chile y en toda la región metropolitana, en las provincias de Chacabuco, en la provincia de Santiago, en Melipilla, 92.1. La radio también se ve, canal 182 en Sapin TV, canal 143 en GTD y a través del YouTube Live de Radio Agricultura. La nobleza del socialismo chileno ya está aquí en el estudio número 2, en Providencia 1208, piso 6, conocido como un varón, el señor Carlos Ominami. Bienvenido. Modesto ciudadano, militante del Partido Socialista, de la causa de la izquierda, sacadas las cuentas, voy a cumplir más de 50 años de militancia en la izquierda chilena. Pero ¿lo conocían o no? Usted le decía el varón, ¿sí o no? Nos decían en una época los varones del socialismo, pero... ¿Quién más era varón? Eran, Ricardo Núñez, Jaime Gasmuri, José Miguel Insulza, y la verdad es que el título de varón no era un título que hubiéramos comprado, ni que tampoco nos hubiéramos regalado. La verdad es que no habíamos ganado. Era una manera divertida, pero lo habíamos ganado. Éramos las personas que habíamos estado en todas las luchas democráticas de finales de los 80 y que habíamos dado la cara y también habíamos arriesgado un poquito el pellejo. Entonces no era simplemente una designación desde arriba, sino que era más bien una jineta conseguida desde abajo. Y en esto del Partido Socialista, que como es tan grande numéricamente, especialmente comparado con otros partidos y además activos, tal vez solo comparables con los amigos del Partido Comunista, esto de que existen tantas corrientes, que la nueva izquierda, que las grandes alamedas, que el tercerismo, y eso se siente dentro del... Absolutamente, es un partido... Se parece mucho a Chile, un partido, ¿cómo se dice?, de tendencias. Tiene una palabra más fea, se usa una palabra más fea, ahora se habla de los lotes. Eso, los lotes. Un partido de lotes. Un partido de lotes. Un partido donde la gente se agrupa en torno a tendencias. A mí eso me parece súper bien, que la gente se agrupe en torno a posiciones políticas. El problema que hay es que muchas veces esas tendencias continúan y ya dejan de representar posiciones políticas y se transforman en simplemente grupos de poder que funcionan casi al margen de cualquier idea y son trenzas para administrar el poder, y eso naturalmente que va perjudicando el funcionamiento de los partidos. Los socios históricos de ustedes, los 90, los 2000, la democracia cristiana, los príncipes, los guatones, tenemos un príncipe ahora bien cuestionado, un ex príncipe, cayó en desgracia. Bueno, la democracia cristiana, además, eso es que es importante además tenerlo presente, como las cosas en el mundo contemporáneo están pasando con tanta rapidez. El Partido Demócrata Cristiano llegó a tener 42 diputados, 42 de 120 diputados. O sea, era donde tú ponías un candidato demócrata cristiano en el año 89 salía. Y yo lo digo porque ahora hay toda una discusión respecto a cómo se va a organizar el pacto parlamentario. Entiendo ya que los republicanos con los libertarios tienen más o menos resuelto el problema. En el mundo de la centroizquierda va a ser un tema súper delicado, pero súper complejo. Entonces, nosotros para decirte lo siguiente, que el partido que tenía 42 diputados en su época, hoy día tiene 8. Y amenazados. Y tiene 8 amenazados. Pero lo lógico sería que fuera el socialismo democrático y la DC y el resto del Frente Amplio, el comunismo. No, yo soy partidario de que haya una sola lista. Pero son muchos partidos, va a ser imposible conseguir eso. Pero bueno, eso es una discusión muy interesante esa, porque con una lista única se consigue más que con dos listas. No tengo dudas. Entonces uno no tiene dudas, lo que yo le digo. Pero no es posible. No sé, yo creo que hay que hacer el esfuerzo. Yo por lo menos humildemente voy a ayudar a hacer ese esfuerzo, porque creo que es muy importante que exista una mayoría progresista en la Cámara de Diputados.
particularmente en la Cámara de Diputados, en general en el Parlamento, y la manera más efectiva de hacerlo es a través de una lista única. Y en eso lo que tienen que tener presente las personas que resuelvan sobre esto es que, claro, con 2 listas hay mucho más cupos a repartir, pero finalmente se eligen menos. Entonces yo digo, mejor discutamos sobre los cupos que tienen una alta posibilidad de ser electos, porque estamos discutiendo más sobre diputados y no sobre cupos. Pero bueno, ojalá que se pueda imponer una lógica como la que yo estoy planteando, pero no es fácil. Aquí a mi derecha, general, uno dice como general, ex general. General en retiro. General en retiro, eso. General en retiro de la República, de Carabineros, también coordinador del programa de seguridad de la candidatura de José Antonio Kast, Enrique Basaletti. Bienvenido a Chile Público. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Buenas noches, Carlos. ¿Había el lote también en los amigos de los Carabineros? ¿Había algo que los agrupara en distintos...? No, yo diría que la institución es castrense por regla general. La formación tiene mucho que ver con valores que son bien peculiares o bien particulares de ese mundo y son bien transversales, el amor a la patria y eso hacia abajo, la resiliencia, el espíritu de cuerpo y cosas como esas te hacen mucho pensar en el equipo, los individualismos prácticamente no existen, pero también es cierto que las instituciones están compuestas por personas, así como escuchaba atentamente a Carlos. Claro, yo también creo que quizás la vanidad o algunas veces las personas empiezan a ser más personalistas que institucionalistas. Y eso sí, claro, hay ejemplos que se me ocurren, que han ocurrido y ocurrirán siempre, pero como instituciones, las instituciones son bastante estructuradas. Ahí me bromeaban antes de entrar que yo decía, alguien dijo que me parafaseó, porque yo en otro programa he dicho que yo fui tremendamente obediente y no liderante, porque yo creía como dogma que así, no lo creía, lo sigo creyendo. Las instituciones de las Fuerzas Armadas y Carabineros tienen que ser, entre otras características profesionales, obedientes, no liderantes. Y yo, por lo tanto, no vi ese ejercicio. Naturalmente que uno adhiere a ciertos liderazgos, ¿no es cierto? Yo mismo, todos en Carabineros tenemos un padre institucional. Es decir, nos fijamos en una figura, un alto mando, que por razones de características profesionales, que se alinean a lo que tú crees, tú te orientas en ese camino. ¿Quién era el tuyo? Eduardo Vera Altamirano, general inspector de Carabineros, fue jefe mío durante mucho tiempo y él tenía un paradigma, por ejemplo, que tiene que ver con lo que yo estudié después, que soy ingeniero, y él también es ingeniero. Entonces hay muchas visiones respecto a la modernización de Carabineros que arrancaron tempranamente en la visión de... ¿Y estudiaste siendo carabinero? Sí, yo estudié antes de ingresar a Carabineros, yo estudié Ingeniería Civil en la Universidad de Chile. Congelé y postulé a Carabinero y eso cuando tú congelas tienes hasta 2 años para retomar. Yo obviamente seguí la carrera de Carabinero, pero después más adelante estudié Ingeniería en Tránsito y Transporte. Yo soy ingeniero en Tránsito y Transporte y estudié en la Academia de Ciencias Policiales. Ahí se imparten... Tú has reiterado muchas veces, no deliberante, pero... Es más que claro y evidente que siempre las posiciones en general de derecha causan mucho más simpatía en las Fuerzas Armadas, en Carabineros. Sí. No es casualidad. También a veces tú dices ex general de Carabineros, pero después en el mundo político del Partido Republicano, el general Vial. Sí. El general Vial, ¿no es cierto? Cristian Vial. Del Ejército también pasa a las filas del Partido Republicano. No hay un tránsito tampoco tan... no hay un tránsito de tiempo. O sea, cuelgo el uniforme y el otro día estoy militando en un partido. Entonces uno dice, claro, no es deliberante, pero todos sabemos finalmente dónde están poniendo las fichas. Sí, yo creo, en honor a la verdad, es que, primero, en serio lo digo, no tengo ningún interés en hacerme el leso. Durante los 35 años que estuve en Carabineros, nunca, en serio lo digo, tuve una conversación, digamos, de un jefe o un grupo de oficiales donde... A ver, voy a poner un ejemplo re concreto. Yo era aspirante oficial de Carabineros el año 1987, 88, 89. ¿Y se acuerdan que ahí hubo 2 procesos? Uno, que fue el sí y el no, que yo ya estaba dentro, y después fue la elección presidencial. Donde 88 el sí y el no, y 89 la elección presidencial. Y el 89 fue la... Así es. Yo incluso, por esto que tú dices aquí, que
puede ser un mito una parte, pero después voy a decir que sí. Siempre se habla del voto de la familia militar. Sí, pero no, en serio que nunca yo sentí, creo que era la primera vez que votaban, de acuerdo a la Constitución del 80, los militares, o carabineros en este caso. Entonces nos dieron muchas charlas sobre lo cívico, la representación que tenía una elección, pero nunca hubo ni siquiera una broma de un jefe, yo era un cabro de 18, 20 años, de que, oye, no sé, porque en ese tiempo estaba Vigi, ¿te acuerdas? O vamos por el sí, o cosas como esas. Ha pasado tanto tiempo y yo lo podría reconocer. Y me llamó la atención porque yo, siendo civilante, podría haber pensado aquello. Pero también una pregunta. Pero para terminar, respondiéndote, ahora, no es casualidad, no es casualidad, pero más por una cuestión ideológica esta es mi interpretación, tiene que ver con que el mundo de la derecha en general, independiente de los modelos económicos, de los modelos filosóficos que están detrás, suelen ser más conservadores en términos de conceptos de la sociedad, como la familia, que sé yo, un montón de cosas que sí hay un cierto alineamiento, pero no ideológico doctrinario, no sé cómo explicarlo. O sea, por ejemplo, el principio de autoridad no tiene mucho que ver con el mundo progresista. El mundo progresista no lo critico, sino que digo que tiene otras orientaciones, hay otra búsqueda. En cambio, típicamente en el mundo, las derechas son más conservadoras respecto a la mirada de la sociedad. ¿Y qué más conservador que una institución castrense, con nacionalista, el amor a la patria, estas cosas que yo no digo que no lo tengan en otro sector, sino que a mí en forma natural, y si tú me preguntas en mi caso, claro, podría haber sido varios partidos de la derecha los que me hubieran tentado, ¿no? Si hubiera sido así doctrinariamente. Pero ¿por qué republicano? Es porque en una reflexión respecto fundamentalmente a su líder, que es José Antonio Kast, yo, así como dije, yo tengo un padre, no es mi padre José Antonio, mucho menos, pero respecto a la visión que yo tengo de la manera que él se expresa, de la manera que él comunica, de lo que ahora lo conozco más profundamente respecto a sus valores, se parece mucho a la mirada que yo tengo de la vida propia, teniendo diferencias con él, naturalmente, pero es lo que me adhiere más. Pero también uno es capaz de reconocer, fíjate, ya que termino, de que de repente a uno lo pueden censurar, pero yo creo que hay personas que están, por ejemplo, en la izquierda, en la centroizquierda, que merecen todo mi respeto. Yo trabajé, piensen, del año 80 y tanto, de gobierno militar, hasta presidente Piñera. Hasta ahí llegué yo, siendo una persona dentro de Carabineros. Y hubo pasajes en los cuales conocí personas muy valiosas en ambos sectores, ¿eh? Como por ejemplo el presidente Ricardo Lagos, no es por darte pero él, yo pienso totalmente distinto al modelo económico, social. Sin embargo, reconozco en él que fue un líder, que fue una persona que ejerció una autoridad importante. Y no pasa nada. Pero hoy día yo me siento mejor representado por este partido, por su líder y por lo que nosotros te quería preguntar a propósito de esto de la no deliberación. Tú debes haber sido teniente por ahí en el gobierno del presidente Frey. Era capitán ya. Capitán, hubo un momento bien delicado. Que claro. Fue con Stange. Sí. El director Stange, que era teniente en esa época. Cuando pasó el incidente. Había una especie de. No sé cómo llamarlo, pero era, claro, estaba la autoridad presidencial de por medio, donde lo estaba llamando a retiro, y el general no quería partir a retiro. Ah, cierto. Entonces ahí pregunto a él, ¿cómo lo miraba un teniente carabinero en servicio activo? ¿Eso tiene algún recuerdo, no? Sí, claro. Primero, claro, que vamos a entrar en una discusión más profunda quizás. No, yo preguntando cómo se vivía. El incidente. ¿Cómo se vivía? Claro. No digo, ya se resolvió, ya hace mucho tiempo, no era para preguntarte si era... Ustedes no deliberaban, no decían, bueno, nos parece bien, nos parece mal. O sea, yo tenía, obviamente que nadie he operado el hipotálamo, yo tenía mis sentimientos, mi concepción respecto al tema, y yo en ese momento sentía que era bastante injusta la posición en la que dejaron al general Stange, que era un referente en Carabineros durante muchos años, un tipo justo, brillante, con un montón de cambios que hubo en esa época que permitieron modernizar a Carabineros en su primera etapa, la hizo él. Y claro, era como por rebote que le tocara un ministro de la Corte Suprema se pronunciara sobre un tipo que ni siquiera estaba imputado. Era raro, me sigue sonando raro eso, porque, ojo, la no deliberación también tiene que estar presente en el Poder Judicial. Yo creo que cuando han ocurrido fenómenos complejos en Chile, ahora último,
es cuando jueces y hoy día fiscales salen de su casilla de ejercer la justicia con la diosa hasta cerradita los ojos y miran, y lo hacen también con una cierta ideología. Yo sentí eso en esa época. La pregunta es honesta, mi respuesta es honesta. Yo sentí que era injusto porque reconocía en ese fallo un atisbo de cierta ideología de parte del Supremo que la escribió. Y lo puedo decir ahora respecto a otros casos más modernos también. Entonces, qué buena la pregunta, porque esta no deliberancia y este respeto irrestricto a tu profesión, ojalá también hoy día se pudiera trasuntar hacia nuestros jueces y nuestros fiscales, por ancha o por manga. O sea, yo creo que ellos tienen una responsabilidad tan grande en sus manos que no es justo que uno, no sé, chuta, caí en la séptima sala del juzgado de garantía y todo el mundo sabe. No es lo mismo, no es lo mismo la imparcialidad de los jueces respecto a la no deliberancia de las Fuerzas Armadas. No es lo mismo. Claro, el tema de las Fuerzas Armadas tiene una connotación muy particular, tiene el monopolio de la fuerza. Por supuesto, sí, eso lo entiendo, pero si tú miras más en el trasfondo, también los jueces tienen el monopolio de decidir el destino de las personas. Entonces todos apostamos que es imparcial, que eso va a ser sujeto a la evidencia y nunca va a haber un sesgo ideológico. Y perdóname, en el caso de, ya voy a traer ahora 50 años para acá, a un fiscal en una sentencia de la Corte de apelaciones fue ¿la de Antofagasta ahora? Sí, Cooper, que se manda un parrafito completo ideológico, y eso no está bien. Tú lo puedes pensar, pero no lo puedes escribir. Bueno, no es ideológico lo que dijo. Yo creo que fue ideológico, ¿viste? No, pero lo que le dijo, pero yo creo que hizo una constatación. Dijo pero al final no sé si juicio valor. No sé si estamos hablando de lo mismo. Yo de lo que conozco es la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que a propósito del juicio sobre el tema del pinchazo a la señora Uneus, ¿sí? Dijo que el fiscal Cooper había puesto en práctica políticas, formas, prácticas, valga la redundancia, propias del periodo militar. ¿Eso fue lo que dijo? ¿De eso estamos hablando? Claro. Es una constatación, eso no es un juicio ideológico. Sí, pero fíjate cómo eso se revirtió en el último fallo, que la Superiora lo vio y eliminó todo ese párrafo. No es Baladí que lo haya refusado. Porque tú estás haciendo... Igual recurso con tu firma. No, está bien, pero estamos hablando del tema ideológico, ¿cierto? Sí, está bien. Porque técnicamente es una constatación. Yo digo, no es un juicio ideológico, no es decir, mire, yo creo que el bien está por aquí, creo que es una decir. No, porque es lo mismo, mira Carlos, si esto es tan simple como que el día de mañana venga otro tribunal y se refiere a un caso, no sé, de Monsalve, y eso refleja el espíritu que ha tenido siempre la izquierda de... No va al lugar. Sí, porque no fue eso lo que dijo la Corte de Apelaciones. La Corte de Apelaciones dijo que se estaban usando prácticas. Esas prácticas eran propias de periodos anteriores. Ya, yo encuentro que eso está totalmente fuera de lugar y deja margen, por lo menos, a interpretar que hay un tema ideológico que era totalmente innecesario. Porque yo te digo algo, quítale ese párrafo y se sentencia de que no ha lugar y que las pruebas no pasa nada. Entonces... Parece que se dio un gustito. Yo creo que nadie, ni un general de Carabineros, ni un juez, ni un fiscal, deben darse esos gustitos, ni para allá ni para acá. Eso me refiero con la no deliberancia. Tú sométete al derecho y ves si se cumplieron lo que regla la Constitución y las leyes, y punto. Yo ¿qué tengo que estar haciendo comparaciones? Mire, en el año 1960, eso es lo que a mí no me parece. Yo creo ahora, a propósito de esta no deliberancia que sigue siendo un tema, yo sé que uno siempre se retrotrae a lo que fue 1973 y todo ese asunto, pero también estuvimos cerca el 2019 con el estallido social. Tú dices no deliberante, pero o sea, todos los días había especialmente una izquierda muy dura, particularmente con Carabineros, que tenía una institución que a juicio de ellos en ese momento tenía que desaparecer. No, refundarse, decían. Claro, que desaparecer y hacer otra. Pero yo también, hoy día, a la luz de entonces tú me dices, no éramos deliberantes en ese momento, nunca conversamos con el resto de los generales. No, en verdad, estos gallos, no. O sea, mira, somos tan no deliberantes que si hubiera sido a la luz de cómo veíamos que estábamos solos, porque eso fue lo que yo sentí, por lo menos hablo por mí. Sálvate solo. Hay un Estado de Derecho que sostener, que proteger. Tú tienes el monopolio. ¿Tú sientes que el gobierno también ya lo había soltado? Yo siento que hubo, ¿cómo decirlo en bonito? Hubo debilidades que se hubieran enfrentado de otra manera. Algunos dicen, que quería una guerra civil. No. Yo lo que pretendía, o lo que sigo pretendiendo, es que las fuerzas que tienen el monopolio, como las policías y las Fuerzas Armadas en otro momento,
tengan un respaldo transversal cuando hay que usar la fuerza. Aquí se usó la fuerza. Hoy día hay más evidencia que demuestra de que eso no fueron simples manifestaciones públicas pacíficas, las hubo, y cuando las hubo no hubo ningún problema. Cuando se quemaron iglesias, se sacaron supermercados, Carabineros, y yo era parte del alto mando, así que si yo lo niego estoy loco, si no estaba en Marte, estaba aquí. Y era muy difícil poder cumplir una misión constitucional cuando tenías por el lado todo adversamente. La prensa, mucha tomó posición, hasta los cómicos, algunos todavía, hay uno que todavía festinaba con el tema de la primera línea. Parte del Congreso llevó al Congreso con sede en Santiago a este grupo de criminales para festejarlo, y Carabineros estaba aquí con todo en contra. Teníamos un festival de instituciones de derechos humanos, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, la Fiscalía en general con una animadversión. Y yo te digo algo, porque lo digo con fuerza, porque hoy día están investigando casos. Muchas de las acusaciones que hicieron incluso autoridades, Cariola, Gers, Jackson, lo que me acuerdo, hablaban que, por ejemplo, hay un centro de tortura en Baqueano. Entonces estoy esperando que pidan una disculpa, por ejemplo. Y eso no me lo niega nadie. Ahí estaban. ¿Cuánto odio, cuánta animadversión eso empujó? Yo estoy seguro con una buena parte. Déjame aprovechar, yo encuentro que es una muy buena oportunidad. Yo, para hacer más bien en este caso preguntas, ¿no? Por ejemplo, bueno, el presidente incluso en su momento habló de que estábamos en una guerra, salió el propio general Iturriaga a decir que no estaba en ninguna guerra. Se habló de que había una vinculación, que todo esto estaba digitado desde el exterior, se habló de Venezuela, se habló de Cuba. Yo le pregunto ahí a usted, general, no hay un cubano preso, no hay un venezolano preso. ¿Cuánta gente presa hay, por ejemplo, por los atentados al metro? Yo sigo pensando que fue muy raro lo que ocurrió, que hubieran, no sé, 10, 15 estaciones de metro vandalizadas. ¿Cuántas personas hay presas? ¿Cuántas personas hay detenidas? Buena la pregunta, porque entre paréntesis, a lo mejor usted no lo sabe, pero a mí en las redes sociales me imputan que yo en esa época habría estado detrás de las quemas del metro. O sea, unas cuestiones impresionantes están ahí. De hecho, la diputada Gel, creo que había una comisión investigadora que duró menos que un paquete de papas fritas. Bueno, a mí me imputan en general, bueno, que yo fui el causante de un accidente que significó la muerte de cientos y tantas personas, en consecuencia ni siquiera estaba en Chile. Bueno, por eso le digo, si usted vivió esa experiencia, sabrá lo fome que es para uno, que no se puede... Yo entiendo, pero yo lo que le pregunto, ¿por qué no hay detenidos? Voy a decir algo duro. Los detenidos que estaban fueron indultados, no precisamente por la quema del metro. Hay documentales hoy día donde se muestran personas físicas en eso, pero no... esa pregunta hay que hacérsela a la Fiscalía, el Ministerio Público, que ha dedicado tanto esfuerzo y tanta dedicación a perseguir a carabineros, violadores de derechos humanos, y frente a estas cuestiones todas sobre ese día, sin mayores investigaciones. Le voy a poner un ejemplo, y lo digo fuerte y claro. Me gustaría, como yo soy ingeniero, alguna vez lo voy a pedir por transparencia, saber cuántos recursos, cómo puedo traducir a recursos todos los informes, los peritajes, los fiscales adjuntos y el presupuesto del Ministerio Público para perseguir el caso del comandante o el ex comandante Crespo. Es impresionante, porque yo estaba en servicio activo. ¿Este era el joven del trabajamos puente? para eso. ¿Este era el joven del puente? No, ese es Zamora. Además, listo, coloquemos ese mejor. Ese Ya, el otro está en juicio, así que no nos referamos a eso. Pero este ya está sancionado. Un juicio donde fue sobreseído. Todos sabíamos de primera fuente que eso iba a ser así. Sin embargo, perseveraron casi 3 años en medidas cautelares, plata. Sí, pero yo no lo quiero personalizar en ella. Sino ella es la expresión más notable. A eso me refiero yo, que esto debería enseñarnos a decir, la Fiscalía y los jueces deberían dar una prueba incólume de que van a dedicarse. Acuérdate, yo no soy abogado, pero empiezo a aprender. Hay un principio en el Ministerio Público que se llama el principio de objetividad. Me lo enseñaron. ¿Y qué es esa cuestión? Está en la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, que los fiscales, frente a un hecho que pueda revestir caracteres de delito, cuando lo investigan y encuentran evidencias, circunstancias que podrían atenuar, incluso eximir a la persona, tienen que investigar con igual celo esas circunstancias que las otras para incriminarlo. Y yo podría poner muchos ejemplos aquí donde se hicieron caso omiso a declaraciones, evidencias dejadas de lado, porque el objetivo era ir en contra de una persona porque vistió un determinado uniforme. A eso me refiero.
Eso es insostenible en cualquier momento, creo yo. Le hace mucho daño a Chile. Porque piensa tú, hoy día hay consenso, lo hablábamos en el programa anterior, de que estamos en una situación crítica de seguridad en Chile, ¿no? Y hay muchas cosas, tú lo decías, que hay ciertos complejos que hay que desprenderse. Como por ejemplo todo lo que pudo ocurrir en otra época donde se usaba de mala manera la inteligencia, ¿cierto? Para objetivos políticos. Eso debería ser condenado. Yo soy el primero en firmar una condena tremenda que alguien haga uso de herramientas para la inteligencia para meterse en las arenas políticas, pero todos los espacios necesarios para poder desmarañar el crimen organizado, el narcotráfico, y ahí estamos con la discusión de la RUF, de la ley de inteligencia. Pero yo creo que en eso de todas maneras el país ha avanzado y también la izquierda ha avanzado mucho, ¿eh? No sé si ustedes han visto ahí en los últimos planteamientos que ha hecho Carolina Tobán en el marco de la campaña primaria. La medida número 1 que planteó es duplicar el número de carabineros. Planteó salir de 3.500 a 7.000. Yo creo que hay una discusión respecto a cómo se puede hacer eso, porque sí. ¿Qué tipo de formación no es cuestión de un carabinero? En un momento se hablaba de los carabineros mármicos, ¿se acuerda de eso? En el gobierno de don Patricio Erwin se hicieron los mármicos y fue un desastre. Y que claro, porque no puede ser, o sea, la formación de carabineros requiere de un tiempo, requiere también, evidente, de mucha rigurosidad, y si se hace al tuntur, efectivamente son carabineros que no cumplen con todas esas condiciones. Pero no, todo esto va a decir que ya estamos en una discusión completamente distinta cuando se está diciendo, y en general hay total consenso hoy día dentro de las principales fuerzas de la izquierda, en el sentido que tienen que reforzarse carabineros, que tienen que haber más carabineros. A mí, como 16 años de senador, me consta de las cosas que más a uno le pedían en una población era cuartel de carabineros. Lo único que pasa con eso, Carlos, yo creo en tu buena fe, pero tengo razones suficientes para dudar de si es un discurso o realmente hay un sentimiento en el corazón. Porque la misma ministra, cuando fue ministra, hablaba de la ley de gatillo fácil, Naín Retamal. O sea, como presumiendo que el hecho de tener determinadas circunstancias atenuantes o eximentes para el uso de la fuerza de los carabineros podía interpretarse como, listo, entonces el carabinero va a salir a torturar o a matar. Entonces, está por verse, ojalá, yo espero de que haya habido un crecimiento, en serio te lo digo. Yo no vengo de Marte, pues estudié en el Instituto Nacional, soy institutano. Yo también. Yo también. Los tres. Compañeros. Bueno, mira, gran parte de mis compañeros de curso de la época son de izquierda o centro-izquierda, pero son personas sensatas que, y tuvimos en eso, mira, no voy a decir el nombre, va a ser muy feo, pero hay un compañero que me va a estar escuchando, de curso, que tuvimos una discusión, yo era general activo y él en el chat que teníamos de decenas de años, y yo salía a hacer del colegio, yo también tengo un chat de curso. Claro, y siempre éramos compuestitos, me tenían respeto, por ahí que yo las cosas con el estallido social, porque algunos tomaron posiciones bien extremas. Y uno en particular, que todavía estoy esperando que se disculpe, me increpó en ese WhatsApp diciéndome, ya, déjate de defender lo indefendible. Si todos vimos cómo el carabinero del caso Pío Nono tomó a este cabro y lo tiró por el puente para abajo, y tú eres cómplice asesino de eso, me dice en el WhatsApp. Entonces, sin embargo, ha pasado el tiempo y él no, pero muchos otros que también hayan tomado distancia, incluso amigos de uno, a la luz de los hechos. Yo siempre decía, si los que me conocen, yo no soy Sor Teresa Los Andes, pero alguien decía, que alguien me diga que me ha conocido en mi vida y que yo podría tener un instinto de torturador o que mire a la gente de izquierda como mi enemigo. O sea, algún pasaje en mi vida alguien lo puede decir. Yo más que mal fui profesor de la Academia de Ciencias Policiales de 23 años. Entonces es fome cuando a ti, volviendo a tu pregunta original, te ponen no digo caricatura, pero un cierto sesgo, como que, listo, todos los carabineros, todos los militares son, no sé, republicanos, no, los gallos cada uno tendrá su manera de ser, pero yo soy justo en decir que las instituciones que tienen una forma de disciplina, de doctrina, obviamente son más conservadoras, y por eso que es probable que uno se acerque más al mundo de los partidos que son conservadores y que miran de una mirada más clásica, no sé cómo decirlo. Por ejemplo, la familia. Yo soy un tipo súper open mind, yo soy católico, creo en la doctrina de la fe católica, sin embargo también entiendo que hay diferencias en las personas que hacen que existan personas que no se identifican con un sexo u otro, por ejemplo. Nunca he tenido un repudio a esas personas, ni una mirada de ninguna. Yo tuve subalternos que yo era el único que sabía que tenía ese desempeño, que se habían confesado conmigo, lo estaban extorsionando. También ojalá que alguien sabe que estoy hablando de él. Y estaba muy complicado porque la persona con la que él había mantenido una relación lo extorsionaba, ir a acusarlo a carabineros que era gay, y imagínate lo que eso significó. No.
Vamos a hacer una pausa, amigo Lucho Fraile, aquí en este Chile Público. Y luego más. En agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar. Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas. Municipios-por-chile.cl, el único diario digital de noticias 100% locales, 100% municipales. Haga usted como Enrique Basaletti, como Carlos Ominami. Ellos ya descargaron la app de Radio Agricultura. Si pueden escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y el mundo, como se hace muy fácil en tu celular, ingresas a Google Play o Play Store, escribes Radio Agricultura, descargas y listo. Hay varones y generales en este programa, una realeza completa, toda la carne a la parrilla en este día martes de Chile Público. En la primera parte, porque además yo traía a colación los temas que tocamos, porque en la primaria oficialista, Carlos, se está discutiendo también bastante a propósito de que las primarias son un ejercicio dentro del paréntesis que significa el arco ideológico de esa primaria. Es necesario la diferenciación, muy necesario la diferenciación, y a medida que se acerca la fecha de la elección, parece que esas diferencias se van haciendo más hondas, y es natural que a mi modo de entender, es natural que así ocurra. Y en ese sentido hemos visto posiciones muy distintas, por ejemplo la candidata del socialismo democrático y la democracia cristiana, Carolina Toá, versus Janet Jara del Partido Comunista, que al parecer además son los grandes liderazgos que va a ofrecer esta primaria del oficialismo. Pero luego el tema es que cuando uno ve diferencias tan hondas, cuando uno ve diferencias tan profundas, uno tiene legítimas dudas respecto de si hay capacidad real de volver a aunar esas voluntades, de volver a juntar finalmente ese tipo de que ya no son matices, ese tipo de hondas diferencias, pensando en una primera vuelta. Parece que el Chile de Janet Jara es demasiado distinto al Chile de Carolina Toá. Mira, es cierto lo que tú decías al principio, que en la medida en que la competencia se va agudizando, se acercan los plazos, todo indica que va a haber un resultado más bien estrecho. No se sabe exactamente cuánta gente va a participar. Cada cual va extremando posiciones. Yo creo que eso es parte de la discusión. Ahora, por definición de primaria, todos los que participan de esa primaria se comprometen a que ese día en la noche los que pierden están junto con la persona que gana. Claro. Entonces esa es una definición inicial. Por tanto, entonces no está en discusión, por mucho que hayan habido algunas opiniones de alguien que haya dicho, mira, si no gana mi candidata, yo no sé qué es lo que hago, pero el compromiso de los partidos políticos es formal, tienen que cuadrarse con esa persona, y eso es lo que va a ocurrir. ¿Cuál será la gana? ¿Lo harán de mejor gana, de más mala gana? No lo sé. Pero que eso va a ocurrir así. Yo creo que además lo de las primarias es una conquista democrática. Yo en eso puedo hablar con bastante conocimiento de causa, porque justo con Ricardo Lagos fuimos los primeros que impulsamos las primarias en Chile. Sacamos una primaria a pulso, con muchas dificultades, el año 93, estamos hablando hace más de 20 años, hace más de 30 años atrás se hizo la primera primaria en Chile. Mucha gente nos decía, no, si hacer un invento, esas cosas de los gringos, ¿no? Es un cuento de los gringos. Bueno, finalmente las primarias llegaron para quedarse. Están hoy día reglamentadas por ley, están legisladas las primarias, tienen unas condiciones mucho más ventajosas que las que tenían antes. Hoy día hay franja de televisión. La primaria que hicimos el 93 con Ricardo Lagos, una primaria completamente a pulso. Después la primaria del 99, donde Ricardo Lagos le ganó a Andrés Saldívar y fue el candidato único de la Concertación, fue también una primaria a pulso. Fue organizada por nosotros mismos y votó muchísima gente para las condiciones de esa época. Entonces, creo que la primaria es una conquista democrática, que los partidos que se comprometen y los candidatos o candidatas que participan tienen que honrar la palabra de jugarse por la persona que resulte ganadora, y creo que eso es lo que va a ocurrir. ¿A ti que te gustan esa historia y esa anécdota? ¿Hay una primaria maravillosa? Hay de todo, hay una muy buena y otra media trucha. Yo me acuerdo, no, pero de hechos, situaciones, por ejemplo, a ver, entre otras, de las que se me vienen a la mente. Me acuerdo de Camilo Escalona pegándole combo por detrás a José Antonio Gómez hasta que el pobre se aburrió, se dio vuelta y le mandó saludo a la madre. Me acuerdo de Marco el 2009, que quiso primaria. Hoy Camilo Escalona parece que tiene su genio. El mismo Camilo Escalona lo torpedió públicamente, lo invisibilizó
intentó invisibilizarlo, etc. Me acuerdo de una primaria muy buena, Longueira Alamán, cuando Lavín hace salir a Alamán al balcón de la UDI y Andrea Alamán le dice: ¿hasta cuándo me quería humillar también tu madre? Entonces, claro, deja una historia, y eso después objetivamente es muy difícil de volver a reconciliar. Es difícil de volver a reconciliar, pero esa es la lógica. Por eso que yo creo que los candidatos en el marco de una primaria tienen que ser muy cuidadosos con las cosas que dicen, porque el riesgo de tener que comérselas a los pocos días después es muy alto. O sea, las cosas duras que puedan decirse entre los 4 candidatos hoy día, en 13 días más, el domingo 29, de este domingo que viene en la noche, a las 9 de la noche, van a tener que estar junto con la persona que haya ganado, la que sea. Y por tanto es mejor no decir cosas tan brutales, porque te las tienes que comer, y mientras más brutales hayan sido, más te va a doler el tener que comértelas. José Antonio Cast, lo vemos, anda viajando, sigue subiendo en la encuesta. Están tranquilas las aguas por esos lados. Sí. Imagino están esperando que llegue la renuncia de JK. De verdad que no. Mira, yo me he incorporado hace poco en el mundo de la política. Hoy día alguien me retaba en la mañana y dice: yo no soy político. ¿Cómo que no? ya, ok, soy político. Soy un Nobel político. Y lo que yo observo y lo que mucho me agrada es la consecuencia y la disciplina, ¿viste? Por eso que uno se adhiere, que ha tenido José Antonio y el partido en general, de avanzar sin mirar las encuestas. Uno siempre las mira, pero sin afectar el ánimo o cambiar el plan de acuerdo a los resultados de las encuestas. Y por lo tanto, mejor prospección, que es la foto actual o la última que tuvimos, pone a José Antonio en el primer lugar, pero no he notado ni relajamiento, ni un exitismo. No, avanzar, obviamente que da alegría si uno ve que hay una convergencia, pero hay un plan trazado. Y de eso a mí me encanta, que es que la improvisación a veces es buena, pero mejor es la planificación. Tenemos un plan, tú sabes, me presentaste así, yo estoy dentro, soy parte del equipo, no tengo ningún cargo ni mucho menos, pero sí soy un componente del equipo programático en la candidatura en el ámbito de la seguridad de José Antonio Cast. Y hemos sido súper planificados, hemos sido súper rigurosos. Fuimos con el General Vial, por ejemplo, estuvimos en la frontera, pronto va a ser un documental, así que paso el dato, que espero que salga muy bueno, porque nos sacamos la mugre, recorrimos más de 1.500 kilómetros. Que es distinto cuando tú miras las cosas en el manual o internet, cuando vas, sientes, caminas, hablas con la gente, ves los pasos no habilitados, te encuentras con procedimientos, te encuentras con los tipos cruzando en la noche. Estoy poniendo un ejemplo. Y eso ha sido materia de un caminar, una peregrinación que está planificada. Por lo tanto, los viajes que ha tenido José Antonio, entiendo que han sido de carácter político, fue a España, fue a Paraguay, y mientras tanto los equipos han seguido desarrollando la estrategia que nos hemos trazado en un principio, que es ponerle contenido y tener una propuesta. Por eso que nosotros tratamos, yo en lo personal también, porque va con mi carácter, yo no puedo, me costaría mucho descalificar a una persona por decir zurdo, tales por cuales, que de repente uno ve por ahí que hay, o descalificar a tu contrincante, sino que avanza, demuestra que eres serio, que tiene una propuesta que le hace sentido a la gente y te tendrá que ir bien. Yo creo que esa es la senda que he visto seguir a candidatos, y nosotros como integrantes de su equipo programático estamos en eso, estamos avanzando, tenemos hitos, tenemos que entregar determinados productos, y en eso estamos. Esta semana, Carlos, circuló una minuta que al parecer está en la candidatura de Carolina Toá, que era: si gana Janet Jara, gana la derecha. Si gana Janet Jara, gana la derecha. O es un cierto sentido común, sí, de que hay un sentimiento también anticomunista bastante extendido en la sociedad chilena, y que Carolina Toá sería claramente mejor candidata para enfrentar una segunda vuelta que Janet Jara. Yo creo que es una evidencia. A mí me parece que es una evidencia. No hay que ser anticomunista para decirlo. Uno puede lamentar que exista anticomunismo, pero el hecho es que existe, y yo creo que Janet Jara, siendo una estupenda candidata, creo que además fue una muy buena ministra, una persona que a mí me parece súper respetable, además está mostrando que tiene muchas calidades de empatía con la gente. Creo que es una candidata que por lo demás podría tener bastantes dificultades para pasar a la segunda vuelta, creo. Entonces, desde ese punto de vista no me llama la atención. Ahora igual yo esperaría que en estas 2 semanas que quedan de campaña
los esfuerzos se pongan en los atributos, en las propuestas de cada cual, más que... No es una primaria de propuestas. No sé si te has dado cuenta de eso. Yo también encuentro que... ha sido una primaria de diagnósticos, no tanto de... Bueno, pero por ejemplo ahí hay un planteamiento que hizo Carolina Toá, que son algo así como las primeras 100 medidas, donde ya se va a cosas súper concretas. Yo ponía el ejemplo ahí, duplicar el número de carabineros, pasar de 3.500 a 7.000 carabineros que se formen al año, entiendo. Ese es el... La escuela de carabineros en regiones también. Hay muchas cosas, tiene que ver con los centros de salud, los CEFAM, los centros de salud familiares. Hay un planteamiento bien concreto. Ahora, yo siento también que desgraciadamente esta primaria de la centroizquierda ha sido menos ampliadora, menos generadora de debate. Yo pensé que iba a ocupar más el espacio que lo que objetivamente lo ocupado. Había mucho. Al frente nada más no hay primaria. Claro, yo creo que había muchas aprensiones en el campo de la derecha, particularmente en el caso de Elín Matei. Elín Matei incluso llegó a una cosa un poquito chistosa, que era tratar de armar una primaria trucha para que hubiera primaria y poder tener un cierto protagonismo, cosa que no le funcionó. Pero yo también creo que esta primaria no está haciendo todo lo radiante, todo lo convocante que pudiera ser. Ahora, quizás ya el hecho de que hay franja ya de hace más o menos una semana, eso puede estar cambiando las cosas y a lo mejor puede haber ya un boom de participación que hoy día no se advierte. Ojalá que eso ocurra, pero de momento no se advierte. ¿Es normal también que de parte de los candidatos veamos una importante distancia de lo que es el actuar del gobierno? Tomando en cuenta que estamos hablando que en la primaria está la ministra del Trabajo, la ministra del Interior, el mejor amigo y jefe de gabinete histórico. Claro, pero eso es casi por definición también es así. Las elecciones siempre son confrontaciones, son elecciones respecto al futuro. Entonces no son elecciones para defender el balance de un gobierno, eso tiene que hacer el gobierno en ejercicio, tendrá que defenderse de la mejor manera que pueda hacerlo. Los candidatos tienen que apelar al futuro y desde ese punto de vista es bastante comprensible que tiendan a despegarse. Ahora el problema que tienen efectivamente ahí las ministras es que es muy difícil despegarse. Si tú has sido parte tan fundamental del funcionamiento de un gobierno, es difícil tener un alto grado de credibilidad en ese distanciamiento que se produce respecto al gobierno. Ese es un problema que tienen candidatos. Yo el único caso que conozco así de que es una situación completamente distinta de esta fue la elección del 93. La elección del 93. Luego del gobierno del presidente Elwin, que era un gobierno súper bien evaluado, cualquiera que fuera el candidato a la concertación ganaba. Sí, cualquiera. Sí. Y lo que decía, la campaña de Frey era decir, mire, yo soy igual que el presidente Elwin. Pero creo que después de esa no hay otra campaña. Ya la campaña a mí me tocó dirigir. Bachelet 2 también. No, pero a mí me tocó dirigir la campaña siguiente, la campaña de Lagos. Ya, y lo que teníamos que hacer, nos tocó la crisis del 98, nos tocó el aumento del desempleo. La crisis asiática, sí. Claro, yo lo que tenía que decir, ¿y qué es lo que decía? Teníamos Joaquín Lavín que nos decía, mire, yo soy el cambio. Y nos ganó el cambio. Y nos tuvo bien afligidos con el discurso sobre el cambio. Era un discurso súper simple. Gana el cambio, viva el cambio. Tan simple como eso. Vive el cambio y nos estuvo muy afligido. A una persona que tenía toda la trayectoria, la estatura de Ricardo Lagos, nos tenía, puedo decirlo también, nos tenía con los nervios súper tomados. De hecho, esa elección fue bastante... Claro, pues la primera vuelta la ganamos por 30.000 votos. Sí. Era un voto por mesa. Sí. Imagínate. Un voto por mesa. Sí, es verdad. Pero esto para decir lo siguiente, que era un gobierno que estaba terminando mal. El gobierno del presidente Frey estaba con crisis asiática, yo veía las encuestas, veía el aumento, la curva del desempleo hacia arriba y la curva de apoyo a Ricardo Lagos hacia abajo. José Antonio Cast, si hay algo que uno ha podido como destacar en el tiempo ha sido que muchas de las personas lo dan como atributo, tiene que ver con la consecuencia, que no varía el discurso. No obstante, queda la sensación de que hoy día José Antonio Cast es una persona, no sé si más de centro, pero se corrió menos a la derecha. ¿Eso tiene que ver exclusivamente con la aparición de Johannes Kaiser o tiene que ver con realmente algún cambio en las formas, algún cambio a lo mejor en el tono, en las palabras, en las acciones? Yo creo que es la suma de varias cosas. La primera de las cosas, él lo dice, pero yo también
cuando de repente que se vayan de tus amigos, alguna, y te dice, oye, es tan extremo, José Antonio, me decía, más antes que ahora. ¿Extremo Entonces, qué? ¿En amar a Chile? Por eso tuve la otra vez bromear con eso, pero es cierto. O sea, cuando uno conoce a la persona, yo traté de buscar el extremo que él tenía y no lo encontré. En verdad que yo no estaría con el extremista en ningún lado. No, por definición. ¿Qué posición tiene extrema José Antonio Caz, Carlos Minami? ¿En qué te parece extremo? Escuché cuando quería eliminar el Ministerio de la Mujer, por ejemplo. Eso me parece que es una posición extrema. Creo que también en ese momento planteó la posibilidad de que Chile se saliera de Naciones Unidas. Eso me pareció a mí una posición no solamente extrema, una posición realmente extravagante. Claro, pero para contestar tu pregunta, yo creo que primero nunca ha sido extremo. Uno podría debatir respecto a lo que dice Carlos, pero a ver, extrema derecha y a la extrema izquierda es muy chistoso porque a la extrema izquierda no le dicen extrema izquierda, le dicen Partido Comunista, Frente Amplio, y esa es extrema izquierda. Eso es llevar a un límite una posición ideológica. En el caso de José Antonio Caz, yo nunca lo tildaban de nazi, yo me acuerdo en la elección pasada. ¿No hay extrema derecha en Chile entonces? Yo tendría que decir qué se define por extrema derecha. Yo ya sé lo que es una extrema izquierda. Una extrema derecha debería ser, como le llaman algunos, fascistas que andan buscando torturar a la gente, imponerse mediante la fuerza. Y yo no he notado nunca algo de esa naturaleza. Pero también es cierto que de pronto la incursión de posturas más extremas que nacen uno de repente de YouTube, no estoy hablando de Johannes Kaiser, de repente yo veo personas que me putean. ¿Qué hace usted y yo me río con un gallo que es amarillo? Si usted diríamos, y pongámosle bala. Hay tipos que escriben una estupidez, una sandez increíble. Eso es una extrema derecha, gallos que no son capaces de poder entender de que lo que el país nunca va a salirse es de un Estado democrático. En esos márgenes tenemos que movernos todos los políticos. Por lo tanto, yo no sé por qué le han tildado de esa manera. Ideas más disruptivas que otras. Cuando estuvimos aquí en la radio la semana pasada, hablábamos, yo dije pasar cambio, shock. Tiene que ver también con medidas disruptivas, porque lo otro es ser un hipócrita. O sea, no, mire, movamos poquitito las cosas. No, hay cuestiones que hay que poner en valor, cosas como cuáles. Por ejemplo, el sistema carcelario. En eso estamos más o menos de acuerdo. Yo no he encontrado a nadie que me diga lo contrario. Uno podría ir al matiz. Usted quiere copiar el modelo Bukele, que los tipos estén arriba de un fierro. Puta, ese es un extremo. Pero lo que está detrás de eso y la implicancia que tiene el crimen organizado hoy día hay muchas experiencias en el mundo entero, no tan solo en Italia y en El Salvador. ¿Idea mía o no? ¿O fue José Antonio Caz a visitar justamente la cárcel de... Sí, fue conmigo. Fueron juntos. Perdón. Fueron juntos. Qué feo. Sí. ¿Y qué conclusión sacaron? Porque, no sé, uno tiene derecho a suponer que le gustó si se exhibieron públicamente. No, mira. Se mostraron las imágenes, era como para buscar también. Por supuesto, y eso es lo que estoy tratando de decir. No hay que ser hipócrita, pero no hay que ver eso como un extremo. ¿Qué cosa? Decir, no vamos a hacer nada, vamos a ir igual. No. Vamos a tener que identificar primero dónde están las causas profundas de lo que ha caído en Chile respecto a la criminalidad, la violencia y cosas que son inusitadas. O sea, desmembrar personas, pagarle a otro para que mate, el sicariato, eran cuestiones que existían de manera muy marginal. Hoy día hay una industria de eso. Todo el mundo que está aquí y las personas que están viendo lo saben. Entonces, ¿qué hace frente a eso? Seguimos diciendo, mira, hay que educar a la población y hay que... tú mismo lo dijiste. Vamos a ir con la cantinela que, sí, mira, si la sociedad en realidad es la culpable. Córtala. Ahí hay que ponerse duro, dentro de los márgenes del Estado de Derecho, por supuesto. Y entonces, lo que fuimos a ver allá, la imagen que queda en nosotros parados, así como Marshall en la cárcel de COT, se llama, CECOT, de contra el terrorismo, pero nosotros tuvimos una semana en reuniones para entender cuál había sido el plan, un plan que tiene 6 etapas, haber visto todas las modificaciones del ámbito legislativo, cómo se aplicaron medidas para poder sumar a las Fuerzas Armadas muy marginalmente. Ellos se jactan, y es verdad, que el cambio fue muy brutal solamente por la muestra de fuerza. Fíjate que ahí no el presidente Bukele, no lo ministros, la gente con la que uno hablaba, decía, el primer día, por ejemplo, que hubo un estado de excepción constitucional que le permitió a las Fuerzas Armadas participar con las policías, pero en una segunda línea, fue una población así como el Cerro Chuño, no sé si conocen el caso acá en Chile. De Narica. Ya. Sí,
si lo conocen, es una cuestión terrible. Dura, muy dura. Y lo que hicieron fue entrar la policía con anillos militares alrededor. No, y todos ellos estaban preparados para que hubiese resistencia y hubiese enfrentamiento, porque estamos hablando de las maras, gallos que manejaban un nivel de violencia increíble, se entregaron. Porque fue tan contundente esa fuerza demostrada in situ que fue suficiente para decir, no, esto no es chiste. Entonces, pregunta, tú vas a decir ahora, ¿quieren repetir eso? No, sino que el sentido que tiene eso. ¿Quieren replicar la cárcel exactamente como la tiene Bukele? Tampoco, pero sí, ya lo hablamos. Me parece muy bien escuchar eso. Escúchame, es que te lo estoy diciendo aquí, como esto queda grabado no hay ningún problema. Pero sí hay que recoger el principio que está detrás. ¿Cuál es el principio? El delito no paga. Y eso amerita poner mayor fuerza en las medidas de coerción o represión, que no le gusta mucho a veces a mi sector de la yo, a mí me gusta decir sin eufemismo, represión, pero represión dentro de un marco legal, ¿como cuál? Y aquí termino. Esos presos allá, tú tienes que saber que en El Salvador existen diferentes cárceles, todos hablan del SECOT, pero nosotros conocimos las normales, donde va el gallo que roba, qué sé yo, que comete delitos comunes, e incluso tienen un programa que es tan contradictoria a la caricatura, que esos tipos, por ejemplo, hacen acciones de limpieza, de acción social, y cada día trabajado en eso les cuentan 2 días de condena. Porque ellos son personas que se pueden reconvertir, ellos son personas que podemos tener esa mano amable. Pero estos gallos que mandaron a matar niños, mujeres, que los descuartizaron, en realidad hay alguien que me puede decir si se va a reconvertir, y con eso son muy duros, y eso lo recogemos. ¿Sabe lo que pasa, general? Yo no he ido a Salvador, pero he leído bastante, me he tratado de informar, entonces creo que efectivamente es muy espectacular la rebaja del índice de homicidios por 100.000 habitantes. Homicidios cada 100.000 habitantes a 2,5. Exactamente. El problema es el siguiente, ¿cuáles son también las cosas que hay por detrás de eso? Entonces usted me dice, en esa cárcel hay sicarios, pero entiendo también que han habido muchos cabros inocentes. Leí por ahí un informe, no sé si será efectivo, de que hay más de 500 personas que sin ningún tipo de proceso, ningún tipo de acusaciones, finalmente murieron en la cárcel. Carlos, pero entonces yo lo que digo, déjame decir, otro dato bien importante, lo vi por ahí, y yo hice que es un cálculo bien simple. Si no me equivoco, algo así como el 3% de la población de Salvador es población carcelaria hoy día, como el 3%. Si uno aplicara el mismo porcentaje, eso significaría que en Chile habría que tener algo así como 300.000 personas presas. Tenemos hoy día 660.000, y con todos los problemas que eso significa. Entonces es un modelo que francamente no tiene ninguna posibilidad de poder ser aplicado en un país como Chile. Pero por eso vuelvo a insistir, porque qué buena tu reflexión, porque nosotros jamás se nos ha ocurrido tomar el modelo y replicarlo en Chile. Yo digo, lo que hay que tomar son los principios que están detrás. ¿Cuál es el principio? Lo vuelvo a decir fuerte y claro. El delito no paga. No es posible porque, mira, yo no creo que hay que aumentar tanto. Déjame decir. Municipios por Chile.cl me está matando Lucho. Municipios por Chile.cl, noticias realmente descentralizadas, la nueva app de Radio Agricultura. Carlos Ominami, Enrique Basaletti. Tenemos que seguir la próxima semana. Tenemos el resto del año. Tenemos el resto del año. Buenas noches. Súper. En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.